ya, cualquier cosa lo buscan y les colaboro lo que les haga falta. ¿Bueno? El tema de hoy es retroperitoneo, ¿verdad? Sí. Retroperitoneo. Para entender retroperitoneo hay que entender antes lo que es peritoneo. Para saber qué es tanto del peritoneo, vamos a hablar qué es retroperitoneo. Entonces, ¿qué es peritoneo? Ya vieron qué es peritoneo, ¿verdad? Listo, entonces es fácil, vamos a hacer un repaso. Recuerden, el peritoneo es una capa de revestimiento, es mesotelio, una capa de revestimiento, parecido a la pleura y parecido al pericardio. Una capa de revestimiento. Esa capa de revestimiento, al igual que la pleura y al igual que el pericardio, va a estar tapizando la cavidad abdominal. Aquí tenemos, es una capa de mesotelio, un tejido, un epitelio plano simple. Y va a tapizar la cavidad abdominopélvica y envuelve las vísceras. Bueno, ¿se acuerdan que en la cavidad pleural, cuando uno miraba la cavidad pleural, los pulmones no están dentro de la cavidad pleural? ¿Cierto? El corazón tampoco está dentro de la cavidad pericárdica. Asimismo, las vísceras no van a estar dentro de la cavidad peritoneal, sino que la cavidad peritoneal envuelve las vísceras, así como la pleura envuelve o rodea el pulmón sin contenerlo, la cavidad peritoneal envuelve las vísceras sin contenerlas. Igual que en pleura, igual cuando veo en pleura. Entonces tapiza la cavidad abdominopélvica y envuelve las vísceras. Bueno, que es lo que es aquí representado de rosadito, como de púrpura. Bueno, hay un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El peritoneo parietal es el que está en relación con la pared abdominopélvica y el peritoneo visceral es el que está en relación con las vísceras. Fácil. Entonces el de rojo, peritoneo parietal, y el de verde, peritoneo visceral. ¿Cierto? Y lo que está entre los dos será la cavidad peritoneal. Aquí en este dibujo pues está agrandada porque han quitado órganos y porque lo hacen más grande para que se note, pero realmente la cavidad peritoneal, al igual que la cavidad pleural, es virtual, y al igual que la cavidad pericárdica. ¿Se acuerdan que es virtual? Bueno, en el cuerpo hay espacios virtuales y espacios reales. Espacios virtuales como la cavidad pleural, porque se acuerdan que está en la pleura parietal, la pleura visceral, y entre las dos que hay líquido. Hay líquido pleural, pero en cantidades capilares, es decir, ¿se han visto cuando dos vidrios se pegan por el agua? Sí. Entonces la cantidad de agua que hay entre los dos vidrios le permite a los vidrios deslizarse, pero uno los puede despegar, como cuando se pegan dos vasos. Uno los puede deslizar, pero no los puede separar. Y lo mismo pasa con los vidrios, entonces uno los puede deslizar, pero no separar. Pero la cantidad de líquido que hay entre los dos es muy mínima, es pequeñita, es en cantidad capilar, o sea, es la suficiente para que no se puedan despegar. Asimismo, el líquido pleural es muy pequeño, es en cantidad capilar. Es decir, que cuando ustedes estén en cirugía y vayan a incidir sobre las pleuras, no van a ver la cantidad de líquido entre las dos pleuras. O sea, ven las dos pleuras, pero casi que no ven nada entre las dos. No ven el líquido que uno esperaría encontrar. Lo mismo pasa acá en la cavidad peritoneal. Entonces, miren, la cavidad peritoneal es un espacio virtual entre la capa parietal y visceral. Por eso realmente repaso lo que hemos visto. Entonces, a partir del peritoneo uno puede decir si una visera es intraperitoneal o extraperitoneal. Entonces la palabra intraperitoneal lo puede confundir a uno, porque uno puede llegar a pensar que la visera está dentro de la cavidad peritoneal. Entonces miren, esto que está acá es peritoneo, lo que está afuera, ¿cierto? Peritoneo. La capa acá más externa sería el peritoneo. Bueno, por acá sería el peritoneo parietal y este sería el peritoneo visceral en relación con la víscera, ¿cierto? Pero miren que la víscera está envuelta por el peritoneo, la envuelve, ¿sí ven? Pero realmente no está adentro. O sea, si yo separo estas dos acá, si yo las abro, pues la víscera ya queda afuera. O sea, es como si yo me pusiera una ruana, ¿cierto? Entonces, si me pongo una ruana, yo me la pongo encima, pero yo no estoy dentro de la ruana, en cualquier momento me la quito. A diferencia si tengo un saco o un overol, ahí sí yo estoy dentro del saco del overol. El peritoneo es más, el peritoneo entonces está desenvolviendo las vísceras, no está dentro de la cavidad peritoneal, sino está desenvolviendo. Cuando lo envuelve completamente, como se ve acá, cuando lo envuelve completamente es intraperitoneal. Entonces las vísceras intraperitoneales van a tener un mesenterio. ¿Se acuerdan las especializaciones del peritoneo? Los mesenterios, los epifiones, los ligamentos. Eso. Entonces las vísceras intraperitoneales tienen mesenterio. Ellas tienen un mesenterio.
lleva vasos sanguíneos, ¿cierto? Lleva haces neurovasculares. Y en cambio lo extraperitoneal van a ser aquellas vísceras, extraperitoneal van a ser aquellas vísceras que están envueltas parcialmente por peritoneo. Entonces miren que esta víscera, su cara, una de sus caras está envuelta por peritoneo, pero la otra no está envuelta por peritoneo. De modo tal que estas no tienen mesenterio, estas no van a tener mesenterio. No tienen mesos. ¿Sí es claro que es intra y extra? Entonces, por ejemplo, miren acá, esta víscera que sería el colon transverso tiene el mesenterio. Si lo ven aquí, este sería el mesenterio. Está comunicando la pared posterior con la víscera. Entonces, esto es mesenterio. Como tiene mesenterio es intraperitoneal. ¿Y esta que está acá atrás? Extraperitoneal porque está parcialmente cubierta por peritoneo, como se ve acá. ¿Y estas que están acá? Extraperitoneales. Ahora, hay unos términos que ustedes han escuchado que son los retroperitoneal y subperitoneal, ¿cierto? Entonces, básicamente en anatomía hablamos de extraperitoneal. Lo extraperitoneal puede ser retroperitoneal como estas, o sea, por detrás del peritoneo, retroperitoneal, o como estas subperitoneales, o sea, por debajo del peritoneo. Cuando estén en clínica se van a dar cuenta que uno llama indistintamente retroperitoneal a todos, retroperitoneal a todos. Anatómicamente no está correcto decirlo, o sea, debería decirse extraperitoneal. Si uno quiere ser más específico, retro o subperitoneal. ¿Sí me hago entender? Sí. Para que lo tengan en cuenta en clínica, que uno le dice retroperitoneal a todo. Bueno, entonces acá esta línea azul está representando el peritoneo. ¿Qué peritoneo? Esto que está acá es parietal, peritoneo parietal, y lo que está acá atrás es retroperitoneal. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Los riñones, el páncreas, la cava, la aorta. Ya vamos a mirar. Bueno, hay unas cosas embriológicas, y es que hay algunos órganos que inicialmente fueron intraperitoneales y luego son considerados retroperitoneales. Y en algunos libros los llaman facies de coalescencia. ¿Y eso qué es? Miren, entonces esto es un órgano que intraperitoneal. Tiene su mesenterio y acá están representadas las dos hojas del peritoneo. Luego, embriológicamente, a medida que el feto se va teniendo sus dobleces, él se va doblando, se va doblando tanto cefalocaudal como a nivel lateral. Entonces se va doblando, a medida que se va doblando, esa víscera que inicialmente era intraperitoneal, entonces se va hacia atrás y las dos hojas acá de los peritoneos, del peritoneo que está acá y el peritoneo que está acá, se fusionan. ¿Sí? Y al fusionarse, queda como si fuera retroperitoneal. Entonces se fusiona acá y esta parte desaparece y queda como si fuera retroperitoneal. Algunos libros, se los menciono porque algunos libros lo llaman facies de coalescencia. Entonces, ¿cuáles órganos son retroperitoneales? ¿Cuáles órganos son retroperitoneales? Los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, los grandes vasos, aorta y vena cava. Los importantes, los que vamos a estudiar hoy. Sí, cierto. Es que, bueno, esta presentación está diseñada, es la primera vez que tengo clase con ustedes, ¿cierto? Los órganos como el páncreas, que es retroperitoneal, un órgano supremamente importante. ¿Qué otros son retroperitoneales que no están acá? No. El vaso, ¿qué otro? Falta uno importantísimo. No, el hígado es extraperitoneal. ¿Qué partes del colon? Bueno, el hígado, si uno considera el área desnuda del hígado, sí, debe ser extraperitoneal. ¿Qué otras? El colon, ¿cierto? ¿Qué partes del colon? No, el transverso es el que es intraperitoneal, es el ascendente y el descendente. ¿Por qué no están acá? Porque me imagino
Me imagino que ya tuvieron la clase de duodeno, páncreas, estómago, vaso, intestinos inframesocólicos, supramesocólicos, ¿sí? No, inframesocólico no. O sea, cuando uno entra a ver abdomen, primero se ve esófago, si es que no lo ven en tórax con cuello, y luego ven estómago, vaso, luego estómago, vaso, ven duodeno, páncreas, luego ven hígado, vía biliar, intestinos, y en un intestino Hígado, vía biliar. Entonces por eso esos órganos no están acá, porque pues ya los hemos visto con anterioridad en otras clases. ¿Qué fue los que nombramos ahorita? Miren, los riñones, la aorta, la cava, el vaso, perdón, el páncreas, vaso. El colon transverso es intraperitoneal, él tiene su mesenterio, que es el que lo divide en supramesocólico y inframesocólico. ¿Sí recuerdan? Que una forma de dividir el abdomen es los órganos supramesocólicos e inframesocólicos. Supra va a ser aquello que esté arriba por arriba del meso del colon transverso, e infra va a ser aquello que esté por debajo del meso del colon transverso. Entonces vamos a empezar con los riñones. Entonces los riñones son órganos excretores, ¿cierto? Son órganos excretores, aunque tienen otras funciones muy importantes, además de la excreción, como por ejemplo, son importantes en mantener el equilibrio ácido-básico del cuerpo. Entonces si está la sangre tiene un pH muy alto, tiene un pH muy bajo, el riñón interviene en ese equilibrio ácido-básico. Tiene importantes funciones en la eritropoyesis. Recuerden la EPO, que es una hormona que ayuda a producir eritrocitos. La eritropoyetina. Entonces en el riñón se produce eritropoyetina y ayuda a la eritropoyesis. Tiene función en el equilibrio hidroelectrolítico, entonces en el mantenimiento de los niveles adecuados de agua en el cuerpo y de electrolitos como sodio, potasio, cloro. Y todo de la filtración, todo lo que tiene que ver con la filtración glomerular y la excreción, que es como la función que más conocemos del riñón. Entonces recuerden, los riñones son órganos de la pared posterior del abdomen, están en la pared posterior del abdomen, son retroperitoneales. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente el peritoneo parietal y por detrás del peritoneo parietal están los riñones. Los riñones. Lo que saca sería la aorta y la... Los riñones están al lado y lado de la columna vertebral. Entonces lo vemos acá. Entonces esta es la columna vertebral y están al lado y lado de la columna vertebral. Están aproximadamente a nivel entre T12 y L3. Bueno, entre T12 y L3, teniendo en cuenta que el riñón derecho es inferior al riñón izquierdo. Entonces este es el riñón derecho y el riñón derecho es inferior al riñón izquierdo. Bien, nuevamente el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo. Y eso es importante cuando uno va a evaluar una imagen diagnóstica, porque algunas veces se pueden confundir y pueden considerar que hay una patología porque un riñón está más descendido que otro. Normalmente el derecho está más abajo. ¿Por qué? Porque el hígado ocupa más campo acá en el hemiabdomen derecho. Bueno, el riñón tiene una forma ovalada, de rojo pardo, mide aproximadamente entre 10 y 5 centímetros.
El riñón derecho. Entonces, acá el riñón derecho, que es este, el riñón derecho, ¿con qué se relaciona? Por arriba se va a relacionar con las glándulas suprarrenales, con el diafragma. Miren, este que está acá es el diafragma, estas son las glándulas suprarrenales. Por debajo se va a relacionar con el psoas, con el músculo psoas, que es este. Atrás con el cuadrado lumbar. Y por delante del riñón va a estar relacionado con el hígado, el duodeno y el colon ascendente. Por arriba, el riñón se va a relacionar con la glándula suprarrenal, con el diafragma. Por abajo con el psoas. Atrás con el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, mejor decirle cuadrado lumbar. Y por delante con el hígado, el duodeno y el colon ascendente. Entonces por acá viene el colon ascendente y se relaciona con el riñón, el hígado que estará acá y el duodeno que estará por acá. Este que está acá es el músculo psoas. ¿Sí recuerdan el psoas? Sí. Y este que está acá es el riñón. El riñón se relaciona con el psoas. Pero además de eso, el riñón va conduciendo la orina cuando ya se filtra, ya se produce y sale por el uréter. El uréter se relaciona con el psoas, como se ve acá. El uréter va anterior al psoas. El riñón izquierdo se va a relacionar por arriba también con su glándula suprarrenal, con la glándula suprarrenal de ese lado, con el diafragma, también con el psoas y con el cuadrado lumbar, y anterior va a estar el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. Profe, ¿qué es el yeyuno? ¿Qué es el yeyuno? Entonces, el tubo digestivo que empieza a partir de la boca, va boca, esófago, ¿qué sigue? Estómago, luego estómago, duodeno, luego de duodeno, yeyuno, luego de yeyuno. No, o sea, el intestino delgado está compuesto por duodeno, yeyuno e ilio. Eso es intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes. El yeyuno es una parte del intestino delgado. Luego del ilion, que hace parte del intestino delgado, es la porción terminal del intestino delgado. Ilion, ¿qué sigue? Intestino grueso. ¿Cierto? Colon. ¿Y el colon cuántas porciones tiene? ¿Cuál? 4. Eso. Luego sigue el recto y canal anal. Y ese es todo el sistema. Una relación muy importante del riñón es que se relaciona en la parte posterior con las últimas costillas, con la costilla 11 y con la costilla 12. Ahora, ¿por qué es importante esa relación? Porque muchas veces pacientes que tienen traumas cerrados, por ejemplo traumas automovilísticos, caídas, sufren fracturas costales. Si un paciente tiene una fractura costal de la 11 o de la costilla 12, hay que descartarle que tenga un trauma renal, porque esa costilla se pudo haber roto y al romperse haber lesionado el riñón. Eso, el manejo del trauma cerrado en víscera sólida ha cambiado mucho. A ustedes les va a tocar una nueva era, un nuevo manejo. Antes esto se operaba. Tenía lesión de víscera sólida, simplemente se operaba y no se discutía. Ahora estos pacientes no se están operando, porque ahora hay unos tomógrafos, unas técnicas de imágenes diagnósticas de radiología, unos tomógrafos multidetectores, y eso ha optimizado bastante el manejo de estos pacientes.
entonces ya tanta cirugía ya no se hace. Y ustedes van a estar en una época en la cual esto se va a manejar con intervencionismo, con radiología, ya no se opera al paciente. Es mucho mejor, es bastante. Pero de todos modos, entonces si la costilla está rota, tienen que descartarle a ese paciente que tenga lesión renal. Antes tocaba pedirle exámenes, tocaba con la clínica, tocaba hacer una observación, hacerle un poco de cosas para descartar que tuviera trauma renal. Ahorita solamente se le pide un TAC, un UroTAC multidetector y ya. Y eso hace todo el proceso. Bueno, los riñones entonces están rodeados de tejido adiposo perirenal. Entonces este que está acá es el riñón y alrededor hay tejido adiposo perirenal. Entonces esto que se ve acá alrededor del riñón es tejido adiposo perirenal. Entonces mírenlo, ¿qué es lo que está acá? Bueno, esto que está acá afuera es tejido adiposo perirenal. Y lo que está acá adentro es tejido adiposo pararenal. Y esto que está acá azul, separándolos, es la fascia renal. Entonces esto que está aquí azul es la fascia renal. Entonces, acá lo que está de verde es la fascia. ¿Qué fascia es la que está acá de verde? Esta es la fascia renal, la que está aquí de azul, fascia renal. Que está separando acá por fuera la grasa pararenal. Pararenal. Esta que está acá, pararenal. Y la que está acá adentro, perirenal. Les dije al contrario, es pararenal y perirenal. La que está fuera de la fascia es pararenal. Y la que está adentro, acá, perirenal. Pararenal y perirenal. Separadas por la fascia renal. Que el nombre que el epónimo es la fascia argerota, pero no se aprende en el epónimo. Se llama fascia renal. Entonces grasa pararenal, perirenal y la fascia renal. Bueno, eso tiene una importancia, pues realmente sí, porque cuando vayan en anfiteatro, en los cadáveres van a encontrar que el riñón está envuelto de bastante tejido adiposo, de bastante grasa. Y en cirugía, cuando uno entra a operar el riñón, está envuelto en esa grasa. Entonces hay que disecar esta grasa, hay que quitarla, luego quitar la fascia renal y ahí se incide sobre el riñón. Cuando hay un trauma renal, digamos desde atrás, digamos una puñalada o un disparo de baja velocidad. Los disparos se dividen de alta y baja velocidad. Los de alta velocidad son los traumas de guerra, ¿cierto? Los fusiles y todas esas armas de guerra. Y los de baja velocidad son los del conflicto civil, las pistolas, los revólveres. Pues. Entre más distancia haya del impacto y entre menos calibre tenga la bala, pues menos daño hay. Entonces una puñalada o un impacto de baja velocidad con un arma pues, de baja velocidad puede lesionar el riñón, puede el riñón empezar a sangrar y esta fascia renal va a contener el hematoma, lo va a contener. Entonces es un paciente que llega con una puñalada en la parte lumbar, en la parte de atrás, pero llega aparentemente bien, llega blando, llega rosadito, no llega pálido, llega bien, pero con puñalada. Uno eventualmente puede confundirse por el estado clínico del paciente, asumir que no pasó nada, suturar la herida y mandarlo para la casa. En cualquier momento, esta fascia renal que está conteniendo el hematoma se puede dejarlo de contener, puede romperse y el paciente se desangra. Por esos pacientes hay que tenerlos en observación. Hay que hacer ese UroTAC y estar convencidos de que la herida no está sangrando tanto. Bueno, a esos pacientes no se le dan salida por mejor o por bien que se vea. ¿Sí es claro? Esa es la importancia aquí de esta fascia renal, tenerla presente.
paciente con trauma renal puede estar bien, pero porque hematomas está. Hematomas es claro que sí, hematomas ya. Hematomas sagrados. Porque el hematoma se está conteniendo en la fase renal. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, ahora sí, ¿cómo es un riñón? Entonces, un riñón tiene un polo superior y tiene un polo inferior. Bueno, y los proyectiles de unas para que sepan toca saber dónde quedó, ¿no? O sea, si tiene orificio de salida y entrada, y si no lo encuentra un orificio, y si no le encuentra el orificio de salida, tienen que buscar ese proyectil como sea. Bueno, no todos se sacan, pero tienen que buscarlo. No todos salen, algunos se quedan dentro, tienen que buscar dónde quedó. Entonces, el riñón tiene un polo superior y un polo inferior. Polo superior y un polo inferior. La superficie anterior y la posterior son lisitas, entonces la anatomía del riñón es sencilla, es bastante sencilla porque es liso por delante, liso por detrás, no tiene mayor cosa. Tiene un borde medial, que es este que está acá, y un borde lateral. El borde lateral es liso y el borde medial es donde están las estructuras que entran y salen del riñón. Entonces miren, polo superior, polo inferior, cara anterior, cara posterior, borde lateral, borde medial, que es por donde están entrando y saliendo las estructuras que van y vienen al riñón. Está recubierto por una cápsula fibrosa, que esta que está acá está recubierto por una cápsula fibrosa.